Buenos días. Vamos a presentar el problema de equilibrio rotacional, el cual dice que se tiene una cuerda inextensible y de masa despreciable enganchada a una pared vertical e inclinada en un ángulo de 30 grados. Esto se refiere a la cuerda. Respecto a la horizontal, esta sostiene el extremo de una viga de masa 100 kilogramos y largo 4 metros, la cual está alineada con la horizontal y tiene un eje de rotación ubicado en la pared donde se encuentra enganchada. Además, una persona se encuentra a 50 centímetros hacia la derecha del centro de masa. Nos dicen que despreciemos los efectos del roce del aire y que se considere como el centro del eje de referencia el eje de rotación dado, y que los ejes de coordenadas se toman como los ejes de coordenadas del plano cartesiano clásico, es decir, el eje X positivo hacia la derecha y el eje Y positivo hacia arriba. Además nos dicen que la tensión tiene una componente horizontal negativa, lo que nos deja con el modelamiento que se ve aquí, donde se muestran las masas y las componentes de la tensión que se descomponen en tensión Y y tensión X, para las cuales se ocupan el seno y el coseno del ángulo dado. Bueno, ahora para la pregunta B, nos piden calcular la tensión de la cuerda para que el sistema esté en equilibrio. Para eso vamos a utilizar el torque de la situación, donde para calcular el torque total, vamos a calcular primero el de la persona, que vendría siendo la distancia que se encuentra la persona desde el eje de rotación, serían 2,5 metros, por la fuerza que ejerce, o sea, la fuerza del peso, de la gravedad, serían 80 kilogramos por 9,8 por el seno del ángulo que se forma entre la persona y el eje de rotación, que vendrían siendo 90 grados, lo que nos da con 1960 newton por metro. Pero al estar en sentido horario, se toma como 1960 negativo. Luego el torque de la viga vendría siendo desde el centro de masa hasta el eje de rotación, por lo que sería la mitad, 2 por 9,8 por 100, que vendría siendo el peso de la viga, por seno de 90 nuevamente, lo que nos daría 1960 y lo mismo de la persona en sentido horario, menos 1960 newton por metro. También tenemos la tensión en el eje Y, solo en el eje Y, porque en el eje X, al estar en paralela, es cero, al igual que con las tensiones, digo, con los torques en las reacciones, que serían justo las que están en el eje de rotación. Entonces, la tensión en el eje Y vendría siendo 4 metros, porque está en la esquina de la viga, por la tensión, por el seno de 30 que vendría siendo la descomposición de la tensión, por el seno de 90 que vendría siendo el ángulo que forma. Lo que nos da que la tensión en el eje Y es de 2 por la tensión, newton por metro, y la que va en sentido antihorario. Y para calcular el torque total, sumamos todos los torques y le restamos 1390 que vendría siendo el torque de la persona y la viga. Bueno, y para la pregunta de la letra C, si otra persona que pesa 20 kilogramos más que la primera se encuentra sobre la viga a 10 centímetros del eje de rotación, intentando salvar a la otra persona, y la tensión máxima que resiste la cuerda es de 2010 newtons, determina si la cuerda se rompe o no. Bueno, nuevamente tenemos que calcular los torques, y como ya calculamos el torque de la persona uno en la pregunta anterior, ya sabemos cuál es el resultado. Ahora, para calcular el torque de la persona número 2 tenemos que considerar que se encuentra a 0,1 metros del eje de rotación, multiplicándolo por la fuerza que ejerce, o sea, 100 kilogramos por 9,8, que es la gravedad, por el seno de 90, lo que nos da 98 newton por metro. Y nuevamente, como está en sentido horario, serían menos 98 newton por metro. El torque de la viga ya lo conocemos, el torque de la tensión en el eje Y también lo conocemos, y ahora el torque total, la suma, tendría que darnos cero. Y el torque total en este caso es de menos
menos 4018, que es igual a 2 por la tensión, lo que nos daría que la tensión que ejerce es de 2009 newton. Y como en la pregunta nos mencionan que la máxima tensión que resiste la cuerda es de 2010 newtons, la cuerda no se rompe. Muchas gracias.